nada mejor que partir hablando de los GRE a partir de esta caricatura que representa la conversación entre un gerente de una clínica, por ejemplo, o un hospital, y el director médico, en donde el gerente habitualmente se preocupa, ¿no es cierto?, de la última línea de los gastos, y en este caso el gerente se ha armado el juicio de que se está gastando mucho, la clínica está gastando mucho, entonces le dice al director médico, oiga, no hemos formado la idea de que usted está gastando mucho, digamos, en sus pacientes, sus costos son elevados. Y la respuesta casi invariable del director médico es que mis pacientes son más complicados. Y esta era una conversación hasta la aparición de los GRE crónica, porque la verdad es que ambos potencialmente tenían razón, ¿ya? Es decir, era muy probable, o siempre es muy probable, de que los altos costos de una institución prestadora se deban a que los pacientes son más complejos que otras, con las cuales se pueden comparar, pero también es probable que hayan ciertos focos o áreas de mejora en términos de eficiencia. El punto es que mientras no teníamos forma de medir la complejidad de la casuística o la complejidad de los pacientes atendidos por una institución, era muy difícil romper esta conversación. Y esto se transformaba en un círculo vicioso, digamos, del cual era muy difícil escapar. Yo creo que muchos de ustedes vivieron esa experiencia más de alguna vez. Entonces, ¿qué hacen los GRD? Bueno, los GRD se desarrollan a mediados de 1980 en Estados Unidos, el señor Fetter, que es encomendado por el seguro Medicare de Estados Unidos porque tenía un problema de crecimiento de costos, en fin, para desarrollar una metodología que permitiera contener costos. Ese fue el propósito original de los GRD. Pero fundamentalmente los GRD son una metodología de clasificación de pacientes. ¿Qué es lo que hacen? Básicamente toman a los pacientes al momento del egreso y los clasifican en determinadas categorías en base a dos grandes criterios. Primero, que sean clínicamente homogéneos, es decir, en una categoría no vamos a encontrar pacientes que tienen problemas de salud muy distintos, pero al mismo tiempo que sean isoconsumo de recursos, es decir, que esos pacientes consuman en su tratamiento más o menos la misma cantidad de recursos. Y por eso esto se hace al egreso y no al ingreso. Si bien uno podría clasificar a los pacientes al ingreso, como durante la estadía el paciente puede pasar cosas, la información completa está al final, ¿no es cierto? Y ese es el minuto en donde finalmente uno puede clasificar al paciente y asignarlo a alguna categoría. Entonces, lo interesante es que cuando yo utilizo la metodología GRE, mis pacientes, que son todos distintos, digamos, acá, y de los cuales tengo poca información a la entrada, digamos, terminan estando clasificados en categorías que tienen similar consumo o similar costo. Y esto me permite dos cosas. Primero, me permite caracterizar, medir la complejidad desde el punto de vista de consumo de recursos de mis pacientes, que es la primera gran aporte o elemento virtuoso de esto. Al yo tener mis pacientes clasificados en pocas categorías, normalmente son reducidas, digamos menos de 1000, yo puedo generar una métrica, digamos, de la complejidad de los pacientes que yo atiendo. Y de repente eso me puede generar sorpresas. Hospitales que podían ser considerados de mucha complejidad, de repente nos damos cuenta que en promedio la complejidad no es tan alta, y al revés, hospitales que consideramos que eran de baja complejidad, de repente nos damos cuenta que tienen una complejidad bastante significativa. Esto está dado por el mix, digamos, de pacientes clasificados dentro de las categorías de estos GRD. Y por otro lado, me permite hacer comparable algo que antes no era comparable. Y yo diría que ese es el gran aporte de los GRD, habilitar el benchmarking, la comparación entre instituciones que antes no eran comparables, porque si no teníamos forma de medir, ¿no es cierto?, la complejidad de los pacientes, menos podíamos comparar dos instituciones. Supongamos que una institución tenía 80% bypass y 20% maternidad, y el hospital del lado tenía al revés, 80% maternidad y 20% bypass. Evidentemente, cuando yo comparo los indicadores, no hay ninguna información válida, porque probablemente los indicadores de mortalidad, de estadía, etcétera, del hospital que está cargado el bypass, van a ser superiores al otro. ¿Eso quiere decir que gestiona peor que el de maternidad? No, no necesariamente. Tampoco quiere decir que gestione mejor. En el fondo tenemos que ajustar nuestros indicadores a la complejidad para poder hacer la comparación. Y eso es lo que permiten los GRE. Proveen un mecanismo de ajuste de todos los indicadores tradicionales y además aporta algunos nuevos, de modo a hacerlos comparables entre dos hospitales. Y por eso decimos que el GRE es la puerta, una de las puertas importantes del benchmarking y de la gestión clínica. Cuando construimos nuestro GRD, lo que vamos haciendo es clasificando a nuestros pacientes en categorías de este estilo. Y acá tenemos la definición de un segmento de la tabla de GRD, donde lo que vemos es que, en primer lugar, al clasificar un paciente, lo que vamos a obtener es un código, un GRD, que tiene una estructura que no vamos a ver ahora en detalle, pero que tiene una estructura en donde se describen elementos relevantes de ese egreso. Luego tiene un nombre, el GRD, que refleja más o menos de qué se trató ese egreso, digamos. Y finalmente tiene un peso relativo. Y este peso relativo es muy importante por cuanto lo que hace este peso relativo es indicar la complejidad de ese paciente o de ese egreso, digamos, clasificado en ese GRD, en base a, esencialmente, la complejidad desde el punto de vista del consumo de recursos.
Y esto es un sistema de pesos relativos. Por ahora no tenemos nada relacionado con precios. Sabemos que lo único que nos dice esto, por ejemplo, es que el paciente que cayó en el GRD 111011, que es el procedimiento hospitalario o PH, trasplante de riñón, es más o menos 3 veces más costoso que el paciente del GRD 111111, que es un procedimiento sobre vejiga complejo. Es decir, la lectura que tenemos que hacer de estos pesos es una lectura de pesos relativos que nos hablan de la relación en términos de costos de una categoría respecto de otra categoría. Eso es esencialmente lo que nos entregan los GRE. Y hoy día en Chile nosotros usamos un sistema que es el IRGRD, que es un sistema desarrollado por la empresa 3M, que nos entrega pesos calculados en Estados Unidos. ¿Son válidos los pesos calculados en Estados Unidos en Chile? Sí son válidos. De acuerdo a más de un estudio que ha hecho FONASA, sí son válidos. ¿De acuerdo? O sea, la relación desde el punto de vista del consumo de recursos entre una categoría y otra se mantiene. Lo que probablemente no se mantiene es el costo por paciente. Y por eso es muy importante luego anclar todo este sistema de pesos relativos a una estructura de costos local, porque probablemente los costos de tratar a un paciente en Estados Unidos no sean los mismos que los costos de tratar a un paciente en Chile, pero la relación que hay en la complejidad entre todos estos grupos sí debiera mantenerse. Y si se mantiene, a grosso modo, hay una muy buena correlación en los estudios que ha realizado FONASA, insisto, respecto de la pertinencia de utilizar un sistema de pesos calculados en el extranjero en nuestro país. Otro elemento interesante que nos entrega el GRD a través del sexto dígito, en estricto rigor los GRD tienen 7 dígitos. Nosotros acá el séptimo dígito es opcional y no lo estamos mostrando y tiene que ver con el riesgo de mortalidad. Se utiliza para fines de análisis de gestión clínica, en fin. Y es opcional, insisto. Pero el sexto dígito indica la severidad del paciente y se relaciona con este acrónimo que está acá, digamos, ¿ya? Que significa con complejidad o con complejidad mayor. Cada GRD tiene 3 niveles de complejidad. Complejidad normal, digamos, que es el primero. Si se fijan acá van a ver que todo esto siempre se repite en tríos, digamos. Está el pH trasplante riñón, pH trasplante riñón con complejidad y pH trasplante riñón con complejidad mayor. Este es el de severidad 3. Y fíjense que puede haber bastante diferencia de peso entre un paciente normal que se hace un trasplante de riñón y un paciente que tiene una alta complejidad que se va a hacer el mismo trasplante de riñón. En algunos casos podemos duplicar el peso. ¿Qué quiere decir esto? Este nivel de complejidad normalmente se relaciona con las comorbilidades del paciente. Es decir, normalmente el primer nivel es un paciente sano que no tiene comorbilidades, digamos. El segundo nivel, un paciente que puede tener unas pocas comorbilidades. Y la tercera categoría, digamos, severidad 3, es un paciente normalmente que tiene altas comorbilidades. Y eso lo hace más vulnerable, más complejo desde el punto de vista de su pronóstico de estadía en el hospital, digamos, y su consumo de recursos. Entonces, primera consideración relevante respecto a los GRD, en este resumen muy breve, los pesos, ¿ya? Los pesos indican la complejidad desde el punto de vista de consumo de recursos de cada una de estas categorías, y recordemos que los pacientes egresados van cayendo en estas categorías, y lo segundo es la severidad, que nos indica en el fondo cuál es la carga de comorbilidades del paciente, digamos, en términos de pronóstico en cuanto a estadía y otros indicadores relacionados con el egreso hospitalario, digamos. Finalmente, el tercer dígito del código indica el tipo de GRD. ¿Ya? Hay GRD que son hospitalarios, hospitalizados y ambulatorios, y hay GRD que son médicos o de procedimiento. Es decir, hay pacientes que entran al hospital para hacerse una cirugía, por ejemplo, esos son los PH, procedimientos hospitalarios. O hay pacientes que vienen porque tienen una infección, en fin, se vienen a tratar, digamos, esos son los médicos hospitalarios. Y hay pacientes ambulatorios que se hacen un procedimiento ambulatorio, por ejemplo, una operación de cataratas, pero se van en el día, esos son los PA. Aquí tenemos uno, digamos, procedimiento ambulatorio, y hay MA que son médicos ambulatorios también. Una visión muy somera y muy rápida. Lo que me interesa principalmente es que se queden con el concepto de que cada categoría o cada GRD está asociada a un peso relativo y ese peso refleja el consumo de recursos respecto de un GRD 1, hipotético 1, digamos, que veremos cómo se calcula y cómo calculamos después a partir de esta información los precios a pagar por estos pacientes. Los usos de los GRD, en primer lugar, decir que los GRD se usan ampliamente en el mundo. Hoy día prácticamente todos los continentes, en Europa se usan intensamente, hoy día en Asia están incorporando, digamos, hay países africanos que lo están incorporando. En América yo diría que América del Sur, estamos bastante retrasados. Probablemente Chile sea el país que está más desarrollado, es el único país que ha hecho un esfuerzo institucional a nivel gubernamental de desarrollar los GRD.
Nosotros hemos estado visitando países como Colombia, Perú, en fin, donde los GRD los usan ciertas clínicas para ciertos propósitos específicos, pero no están incorporados a nivel nacional, ¿ya? Y ahí tenemos una tremenda ventaja en términos de posteriormente poder apoyar a otros países que vayan incorporando esta metodología, que como les decía es una metodología de gestión hospitalaria que tiene distintos usos. El primero, los usos del benchmarking. Y esto tiene que ver con que los indicadores tradicionales, que no eran comparables, dado que la casuística de los hospitales era muy distinta, pasan a ser comparables al ajustarlos de acuerdo a la complejidad. El benchmarking es la puerta de entrada a la gestión clínica y permite cosas como, por ejemplo, estudiar y ver qué está pasando, por qué hay tanta variabilidad en la práctica médica, por qué distintos pacientes que caen en un mismo GRE tienen costos tan disímiles, en fin, no debiera hacerlo, etcétera, etcétera. También nos permite hacer estudios de eficiencia y de calidad asistencial. Pero también los GRE se utilizan desde el mundo de las finanzas o como instrumento de gestión financiera. Por cierto, para hacer gestión de costos, recordemos que el peso GRE está asociado a un costo esperado, ¿ya? Está un consumo de recursos esperado y por lo tanto un costo esperado. Por lo tanto, aquí lo que uno potencialmente puede hacer es comparar los costos reales de una institución con estos costos esperados y ver por qué estamos por arriba o estamos por abajo. Y los GRE se utilizan también y cada vez más como un sistema de pago o de compra de atenciones sanitarias. Son una muy buena manera de, al poder medir la complejidad, ¿no es cierto?, o la complejidad desde el punto de vista del consumo de recursos de los pacientes, es una muy buena manera de retribuir de acuerdo a esa complejidad a los hospitales. Es una manera bastante más interesante de conseguir los incentivos que habitualmente, ¿no sé, los sistemas de salud buscan respecto de sus prestadores. También los GRE pueden ser utilizados y hemos visto algunos casos bien interesantes para planificación hospitalaria. Por ejemplo, para un hospital que quiere expandirse, digamos, que quiere desarrollar una nueva ala o que quiere crecer el número de camas o, en fin, porque los GRE entregan una información muy valiosa respecto de el tipo de pacientes y cómo se proyecta que puede avanzar ese tipo de pacientes que son atendidos por el hospital. ¿Qué consiste en arquitectura de un sistema GRD? Casi todos los hospitales existen unidades GRD y clínicas también, y las unidades GRD tienen la responsabilidad, ¿no es cierto?, de primero recibir la ficha clínica del paciente. Si la ficha electrónica, mejor, pero normalmente llega en papel o al menos llega un mix de cosas. Y lo que hace este equipo GRD, que está generalmente conformado por profesionales de la salud, digamos, puede ser enfermeras, kinesiólogos, matrones, etcétera, es leer la ficha con detalle y capturar todos los diagnósticos y todos los procedimientos realizados al paciente. Esto es central, porque si se dejan pasar algunos diagnósticos o algunos procedimientos, probablemente el paciente va a quedar subclasificado en una categoría inferior y potencialmente podría recibirse menos dinero que el que correspondería dada la complejidad de ese paciente. Entonces aquí hay una doble responsabilidad. Primero, la responsabilidad del equipo médico de registrar en la ficha todo lo que se le hace al paciente, pero no solo todo lo que se le hace, sino que también todas las comorbilidades del paciente. Esto es central, porque lo que hemos visto es que a menudo hay subcodificación producto de que o bien los equipos médicos no registran todo, o bien está registrado de tal forma que se le puede pasar a la codificadora, ¿no es cierto?, un determinado diagnóstico y por lo tanto no lo incorpora y finalmente entonces ese paciente queda clasificado en un GRD de complejidad menor a la que realmente tenía, ¿de acuerdo? Entonces aquí hay un primer trabajo que es capturar todos los diagnósticos, todos los procedimientos y otro tipo de información de la ficha y llevarlo a un CMD. El CMD es una planilla, digamos, de texto donde viene toda la información de ese paciente. Datos, esencialmente datos administrativos y datos clínicos. Una vez construido el CMD, esto se entrega a un software que es una caja negra. En Chile se trabaja con el IRGRD, por eso pusimos IRGRD, pero hay muchos sabores. El IRGRD es un tipo de GRD particular que es el que ofrece la compañía 3M y que es el que está en uso en Chile. Pero, no sé, el gobierno australiano tiene uno y lo ofrece, los europeos, prácticamente cada uno de los países de Europa ha desarrollado su propio GRD, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Es decir, no hay un único agrupador GRD en el mundo. ¿Qué sale de este agrupador? Sale exactamente lo que yo les mostré. Sale un código asociado al paciente, que es el grupo, el GRD al cual quedó clasificado ese paciente. Cada uno de los ingresos que están en el CMD, se le asocia entonces un código y se le asocia un peso. Y el peso representa esencialmente el consumo esperado de recursos de ese paciente. Una vez que el paciente es agrupado o que el conjunto de pacientes es agrupado, estos pacientes se llaman una herramienta BI y esta herramienta BI lo que hace es calcular un conjunto de indicadores que son lo que se conoce como los indicadores GRD.
La herramienta BI puede ser una herramienta BI que viene con el sistema GRE, como ha ocurrido hoy día en los hospitales públicos, que la empresa que provee el servicio de GRE, digamos, que provee todos los software que acompañan esto, provee también una herramienta BI, pero también perfectamente podría ser, si un hospital o una clínica ya tiene un BI propio, perfectamente la información del GRE podría irse al BI propio de la clínica, digamos, y ahí se podrían calcular los indicadores. Y entonces, la etapa de procesar y calcular los GRE tiene como tres grandes procesos, digamos, un proceso de captura y codificación que realizan especialistas del área de salud y que codifican los diagnósticos y los procedimientos en CIE 10 y CIE 9 respectivamente. Luego un proceso de agrupamiento, eso es responsabilidad de un software que esencialmente toma esto, lo analiza, es una caja negra y de acuerdo a sus algoritmos devuelve un GRE, clasifica al paciente en un GRE. Y finalmente una herramienta BI donde toda esta información es guardada y que calcula los distintos indicadores. Normalmente el BI también se nutre de una norma, ¿de acuerdo? Vamos a hablar un poquito más adelante de la norma, pero la norma es esencialmente un promedio nacional o de un conjunto de hospitales, digamos, que llega cierta información respecto a cuál es el comportamiento estándar, si entendemos el promedio como un estándar de los hospitales. Y normalmente uno se compara con esa norma, se compara con el promedio de un conjunto de hospitales. A partir de este BI, las áreas GRE generan normalmente un informe, que es el que se distribuye a lo largo de la clínica, pero perfectamente uno podría pensar en que algunos profesionales también de las áreas clínicas, cuando esto vaya madurando, se puedan conectar directamente a la herramienta de BI y sacar sus propios informes. Esta es la arquitectura base de un sistema GRE. El conjunto mínimo básico de datos, tal como se nos mencionaba, contiene un conjunto de datos administrativos, tipificación del hospital, el episodio, el número de la ficha clínica y datos respecto a la edad y sexo de los pacientes y también por qué servicios pasaron dentro de su periodo de hospitalización. Y los datos clínicos, que son los que se utilizan fundamentalmente para el cálculo del QREC, son el diagnóstico principal, fundamental, los diagnósticos secundarios, también fundamentales, el procedimiento principal, todos los procedimientos secundarios que se le hicieron, y para los recién nacidos alguna información complementaria. A partir de esto se calculan indicadores. Vamos a ver cuáles son los principales indicadores. Se van a dar cuenta de que los indicadores GRE son muy parecidos a los indicadores que tradicionalmente calculan los hospitales. Lo que pasa es que ahora se pueden ajustar de acuerdo a la complejidad y por lo tanto pasan a ser comparables. Pero salvo unos pocos, digamos, la mayor parte son indicadores tradicionales. Primer conjunto de indicadores dice en relación con la producción, la complejidad de los pacientes atendidos, ¿ya? Y ahí tenemos el peso relativo de los pacientes, el peso relativo del hospital, que refleja la complejidad, el promedio de los pacientes que atiende el hospital. Tenemos case mix y tenemos las unidades de producción hospitalaria, que estas son bien interesantes porque permiten sumar egresos. Hoy día no tiene ningún sentido hablar de cuántos egresos tiene un hospital, porque podría ser egresos de muy baja complejidad y ser muchos, versus otro que tiene egresos de mucha complejidad y son pocos. Lo que hace el UPH es que lleva los egresos, los pondera por la complejidad y los lleva por lo tanto a una unidad base. Y por lo tanto, cuando yo llevo mi producción desde el punto de vista de ingresos hospitalarios a UPH, sí puedo comparar dos hospitales en términos de UPH. Y podría hacer cosas tan interesantes como las que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, calcular la productividad del recurso humano. Cuando tengo las UPH, podría decir, y tengo también estandarizado mis recursos humanos, podría calcular la productividad del recurso humano en un hospital determinado. Desde el punto de vista de la gestión de eficiencia y productividad, los indicadores que aquí más pesan son los de estancia. Hay una variedad de indicadores de estancia, pero en general, todo lo que tiene que ver con estancia, siendo la estancia un proxy muy directo, ¿no es cierto?, del consumo de recursos. En particular, la estancia preoperatoria, que suele ser algo que uno observa con mucho detalle, porque uno esperaría que tendiera a cero, digamos. Indicadores de productividad de recursos humanos, lo mencioné, y también indicadores de ambulatorización. La ambulatorización, es decir, resolver pacientes con cirugía sin ingreso, digamos, al hospital, sin consumo de estancias, también es una estrategia de mejorar la eficiencia, con lo cual uno va liberando capacidad de camas y por lo tanto tiene una mayor capacidad de generar rotaciones y cosas así. Entonces, los indicadores de eficiencia en los cuales los que ponen foco son estos de acá: estancia media, ambulatorización y algunos derivados de la estancia media como la preoperatoria y la productividad de recursos humanos. Hay algunos indicadores que hoy día en Chile no estamos calculando, pero que sería re interesante calcular y no los estamos calculando justamente porque, por lo que les mencionaba antes, que el BI, la herramienta analítica de los GRE, está separada, digamos, del GIS, del Sistema de Información Hospitalaria, y por lo tanto no están integradas estos sistemas de información. Por ejemplo, el consumo de farmacia. Perfectamente podríamos, si tuviésemos el consumo de farmacia asociado a cada paciente clasificado en un GRE, podríamos hacer estudios de eficiencia en la prescripción farmacológica. También el consumo de laboratorios de imágenes. Algo se puede hacer hoy día, digamos, pero no es muy completo. Y finalmente, les voy a explicar por qué es tan importante la gestión de calidad.
no podemos desentendernos de la gestión de calidad, en particular con indicadores como mortalidad, readmisiones, complicaciones y también uso de unidades críticas, fundamentalmente porque los GRE generan un incentivo muy fuerte hacia la eficiencia. Al generar un incentivo hacia la eficiencia es fácil descuidar la calidad, es fácil que por querer ser eficiente empecemos a quitar ciertos cuidados básicos, digamos, y a arriesgar la calidad de nuestros pacientes. Entonces, si yo no estoy monitoreando al mismo tiempo los indicadores de eficiencia que los indicadores de calidad, podría ocurrir que un hospital sea muy eficiente pero tenga pésimos indicadores de calidad. O sea, sea eficiente a costa de sacrificar seguridad del paciente, calidad de la atención, etc. Entonces, estos indicadores tienen que formar parte de un sistema ordenado de indicadores, de métricas, para poder desenvolverse o desarrollarse adecuadamente. Bueno, para el cálculo de todos estos indicadores existe una cosa que se llama la norma. Como les decía, la norma es un promedio del desempeño de los hospitales considerados en la norma. Hoy día en Chile existe una norma pública. Todos los hospitales públicos conforman una norma. La última norma se calculó, si mal no recuerdo, en 2019. Se va calculando cada 2 o 3 años la norma. ¿Por qué se recalcula cada 2 o 3 años? Porque supone que el mismo sistema GRE genera incentivos a la eficiencia. Por lo tanto, en 2 o 3 años uno debiera tener comportamientos nuevos, mejores que los de los años anteriores. Y normalmente se genera sobre la base de 1 o 2 años de información para atrás. Si se genera una norma del 2019, normalmente incluye los egresos del 2019 y del 2018. Y se calculan entonces los egresos agrupados en GRE, se calculan las estancias medias, se calculan los puntos de corte para definir lo que son los outliers. Y eso es lo que tiene una norma. Básicamente la estancia media, que es la estancia media esperada de la norma para un GRE determinado, y los puntos de corte, que son los que definen cuáles son los casos inlier, los casos que vamos a considerar que están dentro de una distribución normal, digamos. ¿Cómo se utiliza este sistema como mecanismo de pago? Habíamos mencionado que los GRE fueron desarrollados y diseñados inicialmente para resolver un problema que tenía el seguro de Estados Unidos, Medicare, respecto a un incremento muy brutal de sus costos todos los años, y que si no se ponía cuota iba a ser inviable el seguro. Y con los GRE se logró acotar el crecimiento de los costos, que iba muy por encima de los IPC y de la inflación, etc. Por lo tanto, podemos decir que la primera motivación al momento de desarrollar los GRE fue justamente esta motivación de GRE como mecanismo de pago. No obstante, se han usado mucho, y en Chile, de hecho, partieron como un instrumento de gestión clínica, antes de que fueran adoptados por FONASA como mecanismo de pago. Nosotros estamos usando GRE como mecanismo de pago hoy día tanto para el sector privado, cuando FONASA compra servicios, por ejemplo, camas críticas, incluso resolución de lista de espera al privado, está pagando prácticamente todo por GRE. Y también cuando FONASA financia los hospitales públicos, en una parte importante del financiamiento de los hospitales en base a GRE. Yo creo que debe ser cerca del 60, 55, 60% del financiamiento. Vamos a mirar, vamos a tener una perspectiva más general de cómo funciona esto y dónde se ubican los GRE para después entrar a desmenuzarlos con más detalle. Los métodos de pago para compra de servicios sanitarios no han sido únicos y han ido evolucionando en el tiempo, en base a 2 elementos fundamentales. El primero es la disponibilidad de información. Yo no puedo pagar de acuerdo a un criterio si no tengo la información como para plasmar ese criterio. Y en segundo lugar, en base a los incentivos que se desea crear con ellos, porque la forma en que yo pago genera determinados incentivos, siempre. Y evidentemente uno lo que tiene que hacer es alinear lo que uno desea como comportamiento de la red de prestadores con estos mecanismos de pago. Es decir, los mecanismos de pago tienen que estar alineados con las conductas que uno quiere generar o introducir. Si, por ejemplo, si yo quiero que mejore la calidad, tengo que generar mecanismos de pago que apunten a mejorar la calidad. Si yo quiero mejorar la eficiencia, tengo que desarrollar mecanismos de pago para mejorar la eficiencia, etc. En general, no existe un mecanismo de pago mejor que todos los demás, porque si no, todos estaríamos pagando así. De acuerdo a las políticas, a los sistemas de salud, a las políticas sanitarias y también a la realidad de cada uno de los países, de las redes asistenciales, es que se van implementando distintos mecanismos de pago. Y habitualmente los países no tienen un único mecanismo, sino que tienen 2 mecanismos. Por ejemplo, en Chile, nosotros tenemos 3 mecanismos de pago. A los hospitales públicos se les paga por GRD un 60% y un 40% en base a un histórico que se va reajustando año tras año, ¿ya? Y vamos a ver por qué eso. En la atención primaria, nuestro sistema de pago per cápita es otro concepto. Yo le entrego una cantidad de dinero fija de acuerdo a la cantidad de personas que están inscritas en ese consultorio, ¿no es cierto? Y el consultorio tiene que resolver los problemas de salud con ese monto de dinero que tiene, digamos. Algunos pacientes no van a ir nunca al consultorio, otros van a ir mucho, en fin, y ese dinero tiene que alcanzar a cubrir las necesidades diversas de la población que tiene a cargo ese consultorio. Entonces, así se pueden estructurar modelos mixtos de mecanismos de compra. Los típicos mecanismos de compra son los que están acá y, como les decía, tienen que ver también con la disponibilidad de información. Muy al comienzo de los tiempos, cuando no había información de producción, no había información de ningún tipo, cuando se creaban los hospitales y se atendía a pacientes,
El mecanismo de pago normalmente era un mecanismo de pago por ser, digamos. Te pago un monto fijo para que desarrolles tu actividad. Como no sé cuánto produces, tú tienes que ver con ese monto que alcanzas a hacer. Eso es lo que llamábamos el pago por ser. No teníamos herramientas para contabilizar la producción, por lo tanto no había otra forma de pagar. Hacía un estimado, una proyección de cuáles los costos, en fin, asociados a escenarios de pacientes, y luego se pagaba ese como un monto fijo, y luego el hospital tenía que batírselas con ese presupuesto. Eso es lo que hoy día le llamamos presupuesto histórico, ese es el presupuesto de base histórica, y eso es lo que hasta el día de hoy todavía acompaña a los hospitales, digamos, como un porcentaje de su financiamiento. Luego, cuando empezaron a aparecer mecanismos para medir la producción, empezaron a aparecer distintos métodos de pago. El primero de ellos fue el método de pago por servicio, ¿no? O prestación, digamos, que es una especie de reembolso al final del día. Uno puede fijar el arancel, en fin, pero finalmente el financiador le paga al prestador todo lo que él ha hecho a los pacientes, todos los servicios que ha prestado. Evidentemente, ese mecanismo de pago, que es bastante simple de utilizar, porque finalmente el prestador lo que hace es una lista de prestaciones, se las manda al financiador y el financiador paga eso, y genera incentivos que son bastante perversos, digamos. El primer incentivo que genera es, evidentemente, un incentivo a la sobreprovisión de servicios. O sea, si a mí me van a reembolsar todo lo que yo hago, no me voy a controlar y voy a hacer más de lo que, probablemente más, voy a pedir 2 radiografías en lugar de una, voy a hacer 3, no sé qué, en lugar de 2, etcétera. Es el incentivo que genera este tipo de mecanismo de pago. Y tampoco genera un incentivo muy claro hacia la eficiencia, porque dado que me reembolsan todo lo que yo hago, no tengo por qué buscar ser más eficiente. No hay un incentivo a ser más eficiente. Luego empezaron a aparecer servicios que se agregaban en una unidad de pago. Pasamos del pago por servicio al pago por estancia. Yo pago por día de estadía del paciente en el hospital. Probablemente este pago podría ser diferenciado. A lo mejor a los primeros días le voy a pagar una cantidad mayor que los días siguientes, donde supone que el paciente está estabilizando, que ya se le hicieron las intervenciones principales. Pero aquí el concepto es que agrupo todos los servicios. Hay un concepto de agregación de servicios. Agrupo todos los servicios en una estancia y pago por estancia. Si estuviste 5 días hospitalizado, te pago 5 días de hospitalización. El cuarto esquema de pago, el pago por egreso, donde yo agrupo todos los servicios asociados a un egreso hospitalario, por lo tanto son todas las estancias, y pago por egreso hospitalario. Luego viene el pago por episodio, en donde un episodio se define como la suma de ingresos que resuelven un problema de salud. El paciente podría tener varios ingresos hospitalarios asociados a un episodio, entonces el concepto es pago por episodio, y finalmente el pago por cápita, que es el pago en el cual yo le entrego una cantidad de dinero fija al año al prestador, y el prestador tiene que resolver las necesidades de la población a cargo, independientemente de cuáles sean estas necesidades. Son esquemas completamente distintos que pueden aplicar o no aplicar de acuerdo a distintas situaciones, en fin, pero que todos estos se han utilizado alguna vez en algún esquema de compra de servicios sanitarios. Con mucha claridad aquí hay una transferencia de riesgo desde el financiador al prestador. Es decir, cuando yo pago por servicio, el riesgo lo tiene enteramente el financiador. Tiene que financiar todos los servicios que se le hacen al paciente. El prestador, en cambio, recibe un financiamiento por cada cosa que hace, por lo tanto, él no tiene riesgos mayores. Si el paciente se le complica, sabe que va a estar cubierto porque va a recibir un financiamiento por ese paciente complicado. Si el paciente se quedó 10 días hospitalizado en lugar de 4, va a ser compensado por eso. Pero a medida que nos vamos moviendo hacia la derecha, el riesgo empieza a transferirse hacia el proveedor. De hecho, en el pago por ingreso ya el riesgo es compartido. Yo te pago una cantidad fija por ingreso, pero eventualmente el paciente te puede haber salido más barato o más caro que ese ingreso, y ese riesgo se lo lleva el prestador. Y ya el pago per cápita ya es completamente riesgo del prestador. O sea, el seguro sabe que tiene tantos pacientes que tiene la certeza de cuánto le va a costar desde el punto de vista del aseguramiento esa corte de personas, y el riesgo se lo lleva el prestador, porque el prestador no sabe cuál va a ser la carga de morbilidad de los pacientes por los cuales va a recibir un monto fijo anual, digamos, y se tiene que hacer cargo de la salud de esos pacientes. Obviamente están en el pago per cápita hay asociados indicadores de calidad. O sea, uno no quiere que haya un sacrificio de la calidad asistencial producto de este modelo de pago, digamos. Bueno, los GRD son un caso particular de pago por ingreso. La gracia del GRD es que el GRD cuantifica la complejidad del ingreso y por lo tanto es capaz de discriminar de acuerdo a la complejidad, porque de eso se trata, calcular los GRD, ¿no es cierto? Es capaz de discriminar el monto a pagar por ingreso en base a la complejidad del paciente. Bueno, estos mecanismos de pago generan incentivos, como ya lo vimos, de sobreprovisión en el caso de pago por servicio, a subprovisión eventualmente en el caso per cápita, porque claro, si los recursos no están alcanzando, yo voy a dar menos prestaciones de las que realmente me corresponde, digamos. Es el incentivo, que obviamente uno busca entonces formas de mitigar esos incentivos negativos, digamos. Bueno, y toda la literatura dice que lo que se viene hacia adelante en el futuro va a ser el pago por resultado o el pago por valor. Es decir, venimos de un mundo en donde se pagaba por ser, hoy día estamos pagando por producción, y en el futuro vamos a pagar por cuánto te mejoras. Cuánto te mejoras, tanto te pago. Hoy día estamos más o menos lejos de eso, porque todavía nos falta poder capturar información respecto a lo que pasa con los pacientes, en fin, pero claramente
toda la literatura apunta a que ese es el camino de los sistemas de pago futuro. Y ahí Michael Porter, que es el gran gurú del concepto de la gestión, ha sido un gran contribuyente a esto, al pago por valor en salud. Miremos más de cerca en qué consiste el pago por GRE en esta lógica de pago por egreso. Acá lo que estamos incorporando es una curva donde en el eje X están todos los egresos de un hospital, están ordenados de menor costo a mayor costo, es el único criterio. Por eso la curva tiene esta forma. Y en el eje Y está el porcentaje acumulado de costos de los egresos, es decir, cómo se van acumulando los costos de los egresos. Aquí estarían los partos, por ejemplo, y acá arriba estarían los bypass y los trasplantes y esas cosas. Digamos, por eso la curva crece de esta manera. Al comienzo muy plana porque son prestaciones baratas, pero a medida que vamos incorporando las prestaciones más caras, la curva se va haciendo exponencial y va creciendo hacia arriba. Esto es solamente para efectos didácticos, no tiene ninguna otra interés. Entonces, vamos a suponer que un primer pago por egreso se defina como el siguiente. Te voy a pagar un monto fijo por cada egreso y voy a calcular ese monto fijo como el costo del egreso promedio de tu hospital. Entonces, para cada egreso que tú tengas, te voy a pagar un monto fijo igual para todos. Da lo mismo si es complejo, si es poco complejo. ¿Qué virtud tiene esto? Es muy simple, ¿ya? Porque yo contabilizo egresos nomás y te pago un monto fijo, pero tiene algunos problemas, digamos. Teóricamente, detrás de este pago único, el concepto que hay es que tú te vas a compensar, ahí vas a ganar plata con algunos egresos, los simples, porque vas a recibir más plata de lo que te costaron, vas a perder plata con otros egresos, porque el costo va a ser más alto, pero en el neto vas a empatar. Acá, obviamente, el riesgo es casi entero del proveedor, ¿ya? El financiador tiene un monto fijo a pagar, más o menos calcula la capacidad del hospital, de egresos del hospital, y por lo tanto sabe cuánto tiene que pagar. ¿Ya? El problema de los financiadores, y aquí las personas que vengan de las compañías de seguro, también FONASA, tienen que estar conscientes de eso, ¿no es cierto? Es no poder predecir lo que va a pasar. O sea, es el riesgo que hay cuando tienen que asumir ellos el riesgo completo. En este esquema, el riesgo viene acotado por el lado del financiador, pero el riesgo lo tiene el prestador, porque de repente le podrían llegar más pacientes por acá arriba que por acá abajo y va a perder plata. Esto genera un gran problema y un gran riesgo, y por eso que no se utiliza este tipo de sistema, y es que el incentivo fuerte es a la selección de pacientes. Es muy fácil saber qué paciente es complicado y qué paciente responde a un egreso más o menos simple, salvo excepciones, digamos. Por lo tanto, podría ponerse a seleccionar y dejar fuera a todos los pacientes complejos que se le van a encarecer, digamos, y qué hace con los pacientes simples. Entonces, con eso va a ganar plata. Nadie va a querer atender a estos pacientes de acá. Por eso hay que buscar un esquema distinto. El gran problema de esto es justamente la selección de pacientes. Le llaman cherry picking eso. En el otro extremo, supongamos que tenemos un pago por cada egreso diferenciado. Esto es muy parecido al reembolso, a lo que llamamos el pago por servicio o un reembolso. Este reembolso es lo que te gastaste en el paciente. Acá, a diferencia del esquema anterior, todo el riesgo se lo lleva el financiador. El prestador, como ya lo mencionábamos, no corre ningún riesgo porque va a recibir retribución de todo lo que se le hace al paciente. Si le complicó el paciente, va a ser compensado. Si no se complicó, por lo tanto, todo el riesgo sanitario y la estadía prolongada, etcétera, se la lleva el financiador. Evidentemente no tenemos el riesgo de selección de pacientes, porque ¿para qué voy a seleccionar si me van a reembolsar todo? Digamos? Pero tenemos un segundo riesgo y es que no hay ningún incentivo a la eficiencia. Esto no genera ningún incentivo a la eficiencia del prestador. Dado que me van a reembolsar todo, no tengo que ser eficiente. Y a medio camino de estos dos, tenemos un esquema de lo que se hace cargo el GRD, en el que vamos a generar pagos por grupos de egresos que se parecen. Es decir, grupos de egresos que caen en una misma categoría en términos de consumo de recursos. No tienen por qué tener el idéntico consumo de recursos, pero sí muy parecidos. Entonces yo establezco un esquema de pago diferenciado por grupos de pacientes. Ya no pago por cada paciente un monto distinto, sino que voy a pagar un mismo monto para grupos de pacientes que se parecen. Y estos grupos de pacientes son los famosos GRD. ¿En qué se traduce esto? Tenemos distintos GRD, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, tenemos un paciente que fueron clasificados en el GRD-X, aquí pacientes que fueron clasificados en el GRD-Y. La lógica de agrupamiento en GRD es justamente que estos pacientes consumen recursos de manera muy similar o una cantidad muy similar de recursos, pero no necesariamente la misma cantidad exacta de recursos. ¿Ya? Por eso, cuando uno mira en detalle con un microscopio lo que pasa dentro de un GRD, va a haber una distribución de este tipo. Van a haber pacientes que van a estar por debajo del monto a recibir, van a haber pacientes que van a salir más caros que el monto a recibir, pero en el promedio estos se van a compensar. Y hay mucho menor probabilidad cuando uno tiene un buen sistema de selección de pacientes. Es muy difícil dentro de un GRD poder decir este paciente se me va a complicar, entonces lo dejo fuera, y este otro no se me va a complicar, entonces lo dejo dentro, cuando el paciente está ingresando, digamos. Entonces esto lo que hace es genera un esquema virtuoso relacionado con el primer esquema de pago, un pago único para todos los pacientes, y respecto del segundo, en el sentido de que distribuye riesgo, o sea, hay un riesgo que asume el proveedor tiene que ser eficiente, lo que tiene que tratar de hacer es que justamente estos que están acá arriba se acerquen a la curva de pago
y ojalá los que están abajo mantenerlos abajo, digamos, de algún pago, de modo tal de que con el pago que él recibe por ese GRE, financie a todos sus pacientes que fueron clasificados en ese GRE y le quede un poco de plata, digamos. Eso es lo ideal. Pero eso es gestión del prestador, es una gestión eficiente del prestador respecto a sus pacientes. Y como les decía, el riesgo de cherry picking o de selección de pacientes disminuye significativamente. ¿Cómo se calcula? ¿Cómo se fijan los precios en un esquema de GRD? Fundamentalmente de la siguiente manera. Lo que se busca con un sistema de precios por pago por GRD es justamente compensar a los hospitales en base a la complejidad de sus pacientes. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que tenemos que encontrar un mecanismo de financiamiento en la cual al hospital que tiene pacientes de alta complejidad se le pague más, complejidad desde el punto de vista de consumo de recursos, se le pague más para compensar justamente ese consumo adicional, producto de la complejidad de sus pacientes, respecto de uno que tiene menos. Entonces, un buen sistema de pago en este ámbito es aquel que es capaz de discriminar y de diferenciar los pagos a los hospitales en función de la complejidad de sus pacientes. Y el mecanismo normalmente se utiliza se establece un costo promedio. El costo promedio se calcula a partir de la norma del estándar y es re fácil, se calcula como el costo total del estándar, es decir, en este caso el costo de todos los hospitales públicos en los procesos hospitalarios, digamos, partido por el total de egresos. Ese es el costo medio de un paciente. Tomo una gran bolsa donde mezclo todos los costos asociados a todos los egresos hospitalarios de todos los hospitales y lo divido por la cantidad de egresos y ese es mi costo medio. ¿A qué tipo de paciente le corresponde ese pago? Obviamente también al peso GRD estándar, o sea, al peso medio del paciente de esa norma. O sea, si el peso medio de pacientes de esa norma, de ese estándar, digamos, ese grupo de hospitales es 0,8, este va a ser el precio a pagar para un GRD 0,8. Entonces, ¿cómo yo calculo el precio a pagar por un hospital cualquiera? Multiplico el costo promedio por la complejidad relativa del hospital en relación al estándar. Es decir, si el hospital es 50% más complejo que el estándar, le va a corresponder un pago 50% más alto que el costo, digamos, promedio del estándar. Esa es la forma de cálculo de esto. Lo que estamos buscando acá en la fijación de precios es cuánto le tengo que pagar a un hospital en este esquema, digamos, de pago por egreso, digamos, cuánto le tengo que pagar a un hospital por sus egresos para reflejar adecuadamente la complejidad de sus pacientes. Y entonces tengo que tener una forma de medir la complejidad del hospital en relación a la complejidad promedio de los hospitales, que es desde donde yo calculé el costo promedio. La ecuación anterior suponía que todos los hospitales tienen costos estructurales similares. Lo empírico nos demuestra que hay diferencias estructurales en costos. ¿Ya? Por ejemplo, un hospital de zonas extremas tiene costos más elevados, pues tiene que pagarle más a su personal, tiene que pagar más, probablemente paga más en consumo. Un hospital docente tiene costos adicionales porque tiene que financiar la docencia, en fin, un hospital que tiene una unidad de quemados que no funciona al 100%, pero que se le pide que la tenga ante la eventualidad de que existen casos quemados, también va a tener costos estructurales más elevados. Un hospital de alta complejidad probablemente va a tener costos estructurales más elevados que un hospital de baja complejidad. Entonces, normalmente lo que uno hace es agregar a esta fórmula un factor de ajuste que lo que hace es esencialmente diferenciar la complejidad de los hospitales. Lo que se hace normalmente, lo que hacen los países es estructurar clústeres de hospitales o clústeres de clínicas en base a factores como, por ejemplo, si son de zona extrema o no, el nivel de complejidad de los pacientes que atienden, si son docentes o no, etcétera, y pagan precios diferenciados de acuerdo al tipo de hospital. Pero el esquema se mantiene, lo único que hay un factor correctivo en el cálculo del precio. Bueno, esta ecuación que vimos se puede reordenar, el precio del ingreso en el costo promedio, multiplicado por la complejidad relativa, se puede reordenar haciendo el siguiente ajuste. Yo puedo asociar el costo promedio al peso del estándar y con eso calcular el precio base, que es el precio del GRD 1, finalmente. Y al otro lado me quedo solamente con el peso del GRD del hospital. Al dividir el costo promedio por el peso GRD del estándar, yo lo que estoy obteniendo es el precio del GRD 1, que es lo que andábamos buscando. Y a eso le llamamos precio base. El precio base es el precio en Chile de atender el paciente que tiene un GRD 1, si existiera un GRD 1.0. Y como todos los otros GRD son relativos a ese, todo el resto es proporcional, es multiplicar un factor, que es el peso del hospital, por ese precio base. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes escuchen hablar de precio base, siempre vamos a estar haciendo referencia al precio que vamos a pagar por un GRD de peso 1. Y normalmente entonces eso se pondera, ya sea si queremos financiar un puro paciente por el peso del GRD que quedó clasificado al paciente, o si queremos financiar un hospital por el peso promedio del hospital, digamos, de los pacientes del hospital, digamos, multiplicado por el número de pacientes que atiende ese hospital. Entonces, finalmente, la fórmula para calcular el precio de un egreso en el mundo GRD es precio base, o precio del GRD igual 1,
que es una cuestión que se localiza a nivel del país. Aquí ya no nos estamos trayendo el precio base de Estados Unidos, pues sabemos que hay diferencia, lo hemos calculado de acuerdo a nuestro estándar. Obviamente nuestro estándar hoy día en Chile está calculado en base a hospitales públicos, eso es un problema y después vamos a hablar un poco más de eso, pero se calcula en base a los costos reales de atender a los pacientes en Chile. Lo que nos trajimos fue el sistema de pesos, que son todos pesos relativos, pero no nos trajimos el precio base de Estados Unidos. El precio base lo anclamos a la realidad chilena, calculándolo sobre la base de los hospitales chilenos. Y eso lo multiplicamos por el peso GR del hospital, o el peso promedio de los pacientes del hospital, más o multiplicado por un ajuste, ¿no es cierto?, que lo que hace es identificar las características propias de ese hospital en términos de complejidades que podrían dar lugar a establecer que tiene diferencias de costos estructurales. Porque acá lo que queremos compensar son diferencias de costos estructurales, no diferencias de costos por mala o buena gestión. ¿Ya? Queremos separar ambos elementos. Bueno, otra cosa que es muy importante entender es que no todo, incluso un hospital se paga por GRD o una clínica. Si establecemos este gráfico, ¿no es cierto?, donde en el eje Y tenemos los tipos de actividad incluidos y en el eje, en la abscisa tenemos el concepto de costos que participan, o sea, cuáles son los costos que intervienen en una prestación, nos damos cuenta de que los GRE financian básicamente egresos hospitalarios y cirugías mayores ambulatorias, pero un montón de otras actividades del hospital no está financiada por GRE. Por ejemplo, las consultas, el hospital de día, psiquiatría, rehabilitación, etc. Para eso, en el caso de los hospitales públicos, se financia a través de este financiamiento histórico, y en el caso de la MSC, esto se va a financiar de acuerdo a un arancel de prestaciones ambulatorias. Históricamente, ese arancel es muy similar a la MLE, potenciado, pero entiendo que tiene montos más interesantes, digamos, para los prestadores. Tampoco todos los conceptos de costos se financian en GRE. Básicamente el GRE lo que incluye el costo de hotelería, el costo de pabellón, el costo de personal asistencial y el costo de los consumos y ciertos fármacos. Pero cuando tenemos fármacos o terapias caras, no está incluido en el precio de GRE, eso hay que financiarlo aparte. Y ahí aparecen entonces los ajustes de tecnología. Cuando tenemos, por ejemplo, unidades que no funcionan a pleno rendimiento, como podrían ser las unidades de quemados u otros, también se financia aparte, normalmente con un precio base más alto o con algún otro mecanismo de financiamiento, digamos. Lo mismo los hospitales docentes, o sea, en la docencia no está incluida en el precio del GRE, normalmente. No hay que pensar que el GRE es la panacea en el sentido de que el hospital entero o la clínica entera se va a financiar con esto. Hay ciertas actividades que se financian y ciertos conceptos de costo. Y para los otros hay que ir buscando mecanismos compensatorios. Por ejemplo, el ajuste de tecnología es un mecanismo compensatorio para terapias caras o tecnologías costosas. Bueno, y llegamos al MSC, modalidad de cobertura complementaria que está lanzando FONASA. Es una nueva modalidad de atención que permitirá a beneficiarios, junto con sus cargas, acceder a un seguro complementario de carácter voluntario, diseñado y licitado por el fondo. FONASA licita este seguro y finalmente los usuarios lo pueden adscribirse, adherir a él. Este seguro tendrá una prima plana, sin discriminación por edad, sexo o persistencia de salud, y estará disponible para las personas a mediados del 2025. Esta modalidad permitirá que las personas suscritas al seguro puedan acceder a los prestadores privados en convenio con un copago menor al existente en modalidad de libre elección. Lo que se busca es reducir el copago por parte de los pacientes respecto de la MLE. El arancel de la MSC es un catálogo valorizado, lo vamos a mirar después, que contempla todas las prestaciones de salud a las que podrán acceder los beneficiarios de esta modalidad, el valor total de la prestación de salud, la cobertura que va a hacer FONASA, la cobertura del seguro complementario y el copago que va a realizar la persona al acceder a la atención. El arancel MSC tiene un total de 2.315 prestaciones, de las cuales 2.290 vienen del arancel MLE y 25 se agregan y vienen de un análisis de los aranceles de las ISAPRES, digamos, de los cuales un porcentaje importante es pago por prestación y otro porcentaje es pago por GRE, tanto en el primero como en el segundo. Es decir, hay 853 mecanismos de pago por GRE, o sea, códigos del arancel MLE que se van a pagar por GRE, más 4 son 8.857 y hay 1.458 que se pagan por código, digamos, de arancel MLE. Tal como lo mencionamos hace un minuto, la estimación del precio base no considera una serie de factores, en particular tecnologías de alto costo, y para abordar este tema se realiza un ajuste de tecnología que consiste en pagar, además del costo por GRD, un diferencial asociado al uso, por ejemplo, de una prótesis que no está incluida, claramente no puede estar incluida en el precio, supongamos que una prótesis vale 8 millones y el precio base de ese GRD de 3 millones, o sea, no puede estar incluida una prótesis de 8 millones en un precio base de 3 millones, ¿no es cierto? Entonces, el sentido común dice, no, es imposible, no cuadra. Y eso se paga por fuera, digamos, se paga como un adicional.
Y otro fenómeno que también es importante tener en cuenta es el fenómeno de los outliers. Algunos pacientes, y lo hemos visto en promedio de un 4, 4,5, 5%, entre 4 y 5% de los pacientes, digamos, se quedan hospitalizados mucho más tiempo del que le correspondería dado el GRD en que quedaron clasificados, sin que eso afecte el GRD. Simplemente se quedaron afectados, pero no hubo mayor prestaciones, en fin, se complicaron nomás, pero no cambió su complejidad desde el punto de vista GRD. A estos pacientes se les conoce como outliers superiores. Y aquí también hay un mecanismo para compensar estas situaciones, porque si no esto podría ser un descalabro también. Entonces, el paciente outlier superior, vamos a ver, se financia o se paga también con una compensación. Tal como les había mencionado, si miramos un GRD, los pacientes se distribuyen más o menos uniformemente dentro del rango, ¿no es cierto?, de costos, o que está muy asociado a estancias también. Entonces se define una estancia inferior y una estancia superior para un GRD y se supone que los pacientes van a estar ahí, digamos, en ese rango. Se define en base a una distribución normal, etcétera, digamos. Y el hospital o en la clínica va a recibir un pago fijo por todos los pacientes que se encuentran en este GRD. En algunos casos va a ganar más plata porque el paciente le salió antes de tiempo, se curó rápido, en fin, en otros casos va a perder plata, pero en el promedio se supone que va a salir compensado. Pero ocurre que hay ciertos pacientes que se salen del rango, o sea que en lugar de, supongamos que este eran 7 días el máximo y 2 el mínimo, pero este paciente se quedó 10 días hospitalizado o 15 días hospitalizado. ¿Qué hacemos con este paciente? Entonces lo que hace FONASA es definir un esquema de pago, a eso le llamamos outlier, pueden ser inferiores o superiores, un paciente puede ser outlier inferior o superior, pero en general nos encontramos con outliers superiores, esos son los que preocupan. Entonces hay un mecanismo de pago en el cual no me voy a meter a explicar la gráfica, pero acá lo que tenemos es, ¿no es cierto?, el precio a pagar en función de la estancia. Entonces normalmente el hospital va a recibir un pago plano si el paciente se queda dentro de este rango de la estancia, que es el rango del GRD. Pero si se queda más tiempo, va a recibir un delta, un adicional, que se calcula de la siguiente manera. El precio de un egreso outlier es obviamente el precio del GRD que le correspondía a ese paciente que quedó clasificado, más una cierta cantidad que está dada por la cantidad de días adicionales que se quedó, pero donde hay un deducible también, hay lo que se llama un día de carencia. Entonces, normalmente esto se calcula como la cantidad de días que se quedó el paciente menos el punto de corte superior. Supongamos que el paciente se quedó 15 días y el punto de corte fue 7, entonces le vamos a pagar 8 días adicionales, pero como tenemos un deducible, supongamos que son 3 días, lo que vamos a hacer es que le vamos a pagar 5 días a una tarifa acordada que está en la fórmula de la base para calcular el día por estancia. O sea, el complemento se paga por estancia adicional. Obviamente se quiere desincentivar la sobreestancia, en particular si un paciente está pegado, va a salir al día 7, digamos, una clínica querría a lo mejor dejarlo 8 o 9 días para compensar, en fin, por eso se define estos días de carencia, que es típico cuestión de los seguros también. Pero finalmente lo importante es que hay una compensación para aquellos pacientes que quedan mucho tiempo hospitalizados. Solo una visita muy rápida al arancel. El arancel tiene varias pestañas, vamos a visitar 3 pestañas. Una esta es la pestaña de la atención y procedimiento ambulatorio. Aquí está la conversión del código MLE a código MCC, el concepto y luego el valor total de la prestación y cuál es el aporte de FONASA, el aporte del seguro complementario y el aporte del beneficiario. Por ejemplo, acá en una visita médica domiciliaria en horario hábil, el valor total es 57.920, de los cuales el aporte del FONASA es 6.830, del seguro 36.000 y del beneficiario es 14.480. ¿Ya? Así se lee esta planilla. ¿Ok? Estas son las prestaciones ambulatorias, no es lo que nos convoca es GRD. ¿Ya? Aquí está el arancel GRD. Entonces acá tenemos el código GRD. ¿Ya? Este código que decíamos que tiene 6 dígitos, donde el sexto dígito indica la severidad, por eso ustedes van a ver que siempre hay el sexto dígito siempre es 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Estamos hablando aquí, por ejemplo, de procedimientos vasculares intracraneales, procedimientos vasculares intracraneales con complicaciones y procedimientos vasculares intracraneales con complicaciones mayores. Este es el valor total a pagar al prestador, este es el aporte FONASA, este es el aporte del seguro y este es el aporte del beneficiario. Nosotros agregamos aquí el peso GRD, de modo de calcular el peso GRD de esa prestación. Ya nos fuimos a la planilla de los IRGRD y pusimos el peso, y entonces calculamos el precio base. El precio base es, el valor total dividido por el peso GRD. Y si se fijan, van a aparecer siempre 2 precios base, 2.900.000 y 5 millones. Son los 2 precios base, se paga 2 millones, FONASA paga 2.900.000 a todos aquellos GRD que están bajo 2,5, este es 2,433, por lo tanto es 2.900.000, pero el que está sobre 2,5, por ejemplo, este 3,666 se paga 5 millones. Y por lo tanto, el monto a pagar es el precio base, los 5 millones, multiplicado por el peso GRD, lo que nos da los 18.083. Y el aporte de FONASA
va a ser siempre el 38% de eso, el aporte del seguro va a ser siempre el 27% de eso, y el aporte del beneficiario va a ser siempre 35%, o el copago, digamos, va a ser siempre 35% de ese monto. Y finalmente, dentro de esto están los ajustes tecnológicos, acá están los ajustes tecnológicos, aquí está, por ejemplo, la prótesis total tobillo, no sé, aquí está el código de procedimiento CIE9, MC, y aquí está el monto a pagar como ajuste. Entiendo, no estoy 100% seguro, entiendo que este monto lo paga íntegramente el seguro, y entiendo que en el caso de los outliers se reparte de la misma forma que en el caso del GRD, digamos, es decir, 38, 27, 35.